La cena de Navidad se suponía que iba a ser tranquila este año. Yo solo tenía un deseo simple, nada de drama, nada de gritos, ni manipulaciones susurradas para mi madre, ni indirectas pasivo-agresivas para mi hermano mayor, Eric. Solo quería comida, sonrisas falsas, y el silencio incómodo, pero tolerable, de una familia que finge que todo está bien por la tradición navideña. Eso era todo lo que quería. Mi nombre es Nathan. Tengo 28 años y, aunque soy el más joven de la familia, de alguna manera me he convertido en el único adulto de la sala. He estado trabajando a tiempo completo desde que tenía 20 años. Compré mi propio condominio a los 26. Y este año, traje la botella de vino elegante a la cena, como un buen hijo. Pero si hubiera sabido lo que estaban planeando, lo que iban a soltarme entre el puré de papas y el relleno, jamás habría aparecido. Todo comenzó la semana antes de Navidad, cuando mi madre envió el habitual mensaje de texto, cena a las 6 en punto. No me entusiasmaba ir, pero aún así respondí, traeré el postre. Pensé que me iría después de 2 horas como máximo, pasaría la noche con mi novia, tal vez veríamos una película tonta, y olvidaría cualquier comentario malintencionado que mis padres hicieran sobre el pavo. Pero este año no fue como los otros. Este año, había algo en el aire. Mamá me había estado llamando más a menudo, me preguntaba sobre mi horario de trabajo, cuándo volvería a casa, si seguía viviendo solo. Como si ya no supiera la respuesta. Seguía diciendo cosas como, nunca te sientes solo, o tienes un lugar tan bonito, Nathan. Debería haber sabido que algo se avecinaba, pero lo ignoré. Siempre lo hago, porque la verdad es que estoy acostumbrado a ser el responsable, el tranquilo, al que llaman cuando mamá necesita ayuda con la impresora o cuando papá necesita pedir prestada mi membresía de Costco. Soy el chico bueno. Y Eric es la tormenta que todos fingimos que pasará. Eric tiene 30 años. No ha tenido un trabajo de verdad en más de 5 años. La última vez que supe, estaba asesorando una startup de un amigo que nunca despegó. Ha vivido en casa la mayor parte de la última década, y cuando no está allí, duerme en el sofá de algún amigo o se aprovecha de su última novia. Es el tipo de persona que siempre tiene una excusa, el mercado laboral está amañado, ya nadie contrata talento de verdad, solo estoy esperando la oportunidad adecuada. Y mis padres, Dios los bendiga, se lo tragan. Cada vez lo miman como si todavía fuera un adolescente, a pesar de que está a punto de cumplir los 31. Es como si se hubieran convencido de que, si siguen cubriéndole las espaldas, un día madurará mágicamente. Spoiler, no lo hará. Así que, cuando entré en la casa el día de Navidad y vi a Eric ya sentado en el sofá, con las piernas arriba, vestido con pantalones de deporte y deslizando el dedo por TikTok como si fuera el dueño del lugar, suspiré ruidosamente. Él ni siquiera levantó la vista, solo murmuró, ¿qué pasa?, sin quitarse los auriculares. Mamá me abrazó durante demasiado tiempo cuando entré. Papá me dio la habitual palmada en la espalda, como si fuera un compañero de trabajo que apenas recordaba. Y mientras me sentaba, dejando la caja de cannoli que traje del buen sitio italiano, traté de no darle importancia a la extraña energía que flotaba en la sala de estar. La cena comenzó bastante normal. La comida estaba buena. Todos elogiaron el pavó de mamá e hice mi parte para conversar trivialmente. Incluso me reí de uno de los horribles chistes de papá sobre la comida de avión. Por un momento, se sintió casi agradable. Entonces, Eric se estiró sobre la mesa y tomó la última cucharada de relleno sin preguntar. Yo estaba a mitad de una frase, él ni siquiera parpadeó. Simplemente clavó el tenedor en el plato y lo vertió en el suyo. Hice una pausa, parpadeé una vez y dije, genial. Sí, de todas formas no quería más. Se encogió de hombros como si yo estuviera siendo dramático y murmuró, ya comiste suficiente. Mamá no dijo nada. Papá miró su plato. Fue algo tan pequeño, pero era tan Eric. Esa confianza arrogante y despistada que solo proviene de toda una vida de que te digan que el mundo esperará a que te recompongas. Lo dejé de lado. Solo una noche más, me dije. Sonríe, asiente, vete temprano. No te vas a dejar arrastrar por esto. Desearía que la historia se detuviera aquí, de verdad lo deseo, pero no lo hizo. Después de la cena, todavía estábamos sentados alrededor de la mesa, picoteando los últimos trozos de tarta, cuando papá se aclaró la garganta.
Él hace esto cuando está a punto de hacer alguna gran declaración, se sienta derecho, junta las manos frente a él como un director de escuela. Me preparé. Tenemos algunas noticias, dijo. Miré a mamá, que ya estaba asintiendo. Eric tenía esa sonrisita engreída en la cara, como si hubiera estado esperando esto toda la noche. Se me cayó el estómago. Tu hermano se muda contigo, dijo papá. Así, sin más. Sin preámbulos, sin previo aviso. Tienes esa segunda habitación, y él necesita un cambio de ambiente. Se quedará contigo por un tiempo, solo hasta que se recupere. Parpadeé. 1, 2 veces. Pensé que quizás lo había escuchado mal. Mamá se inclinó como si estuviera añadiendo glaseado a un pastel. Está abrumado, Nathan. Necesita apoyo en este momento. Sé un buen hermano. Los miré fijamente, a los tres, como si estuviera en algún programa de cámara oculta. Tiene 30 años, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Yo no soy su tutor legal. Y ni siquiera me preguntaron. Eric se recostó en su silla, con los brazos cruzados, los ojos llenos de engreída superioridad. Tienes espacio. No seré un problema. Fue entonces cuando caí en la cuenta. Esto no era una petición, era una emboscada. Lo planearon, lo ensayaron, probablemente esperaron hasta que yo estuviera atrapado en su mesa con un plato lleno frente a mí para que no pudiera huir. Decidieron, sin mi participación, que mi casa era ahora la red de seguridad de Eric. Miré mi plato, la rebanada de tarta de calabaza a medio comer, las migas del panecillo que acababa de untar con mantequilla. Dejé el tenedor. Entonces, consideren esta mi última comida aquí, dije. Silencio. La sonrisa de mamá vaciló. Los ojos de papá se entrecerraron. Eric levantó una ceja. No voy a hacer esto, dije. Ustedes no deciden lo que sucede en mi casa. No pueden descargarme su desorden porque están cansados de limpiarlo. He trabajado demasiado y durante mucho tiempo para cargar a alguien que se niega a caminar. Eric puso los ojos en blanco. Vaya, qué maduro, Nathan. Me levanté, agarré mi abrigo, y sin decir una palabra más, salí. El aire afuera estaba helado, pero no me importó. Necesitaba salir antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Mi teléfono vibró 3 veces antes de que llegara a mi coche, todos eran de mamá. No contesté. Me senté en el asiento del conductor, con las llaves en la mano, el corazón palpitante. Sabía que esto no había terminado. Ni de lejos. Y yo tenía razón, porque lo que vino después lo cambió todo. No respondí a sus llamadas esa noche ni al día siguiente. Necesitaba espacio, tiempo para pensar. Porque lo que hicieron no fue solo ser insensibles, no fue solo manipulación. Fue una traición al límite silencioso que me había pasado años tratando de mantener. El límite que decía, seré el buen hijo. Apareceré. Haré mi parte, pero no seré su plan de respaldo. No seré el niñero de Eric. Y definitivamente no seré su arrendador. Cuando llegó Año Nuevo, todavía no había escuchado una disculpa real. Solo 3 mensajes de texto de mamá que parecían mensajes reciclados. Eric está sufriendo, Nathan, eres su única esperanza, solo estábamos tratando de ayudar. El último mensaje fue, no seas tan dramático. Ese último golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me había pasado años tragándome mi orgullo por esta familia. Ignorando el hecho de que Eric siempre fue el favorito, el bebé, aunque fuera mayor, el que recibía elogios por lo mínimo, mientras yo cargaba silenciosamente con el peso de todo lo que ellos no notaban. Dejó la universidad, mamá dijo que era demasiado creativo para la estructura. Lo despidieron de un trabajo de ventas por no presentarse, papá dijo que ese gerente no apreciaba el talento puro. Chocó mi coche cuando teníamos 20 y pocos años, mamá me culpó a mí por dejárselo sin supervisión. Mientras tanto, me gradué, conseguí un trabajo decente, pagué mis deudas, compré un condominio, mantuve la cabeza baja y no pedí ayuda ni una sola vez, ¿y me llamaron dramático? Volví al trabajo el 2 de enero y traté de reorientarme. Nuevo trimestre, nuevos plazos de proyectos. Pero el asunto familiar zumbaba en el fondo de mi mente como un dolor de cabeza leve. No quería lidiar con eso,
pero también sabía que no podría evitarlos para siempre. La primera bomba cayó ese viernes. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 6:30 de la tarde. Había estado lloviendo todo el día y lo único que quería era ponerme ropa cómoda y ver algo sin pensar. En su lugar, vi un par de zapatillas desconocidas junto a la puerta principal, una bolsa de lona apoyada contra la pared y a Eric sentado en mi sofá comiendo papas fritas, viendo mi Netflix. ¿Qué diablos? ¿Qué estás haciendo aquí?, dije con voz cortante. Eric levantó la vista como si yo fuera el intruso. Mamá dijo que entrarías en razón tarde o temprano. Pensé en instalarme antes de que empiece el semestre. ¿Qué semestre?, parpadeé. Él sonrió. Me inscribí en un bootcamp de codificación en línea. Empieza la semana que viene. Dura 6 meses. Necesito un lugar tranquilo para estudiar. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Rompiste en mi apartamento?, pregunté. Tuvo la audacia de reír. Mamá tenía tu llave de repuesto. La dejaste en su casa, ¿recuerdas? Recordé. Se la había dado a mamá el año pasado durante un problema de fontanería, por si acaso. Nunca pensé que la usaría así. Tú no vives aquí, Eric. Se recostó, con los brazos detrás de la cabeza. Ahora sí. No grité, no di un portazo. Solo lo miré fijamente, luego caminé hacia mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté en el borde de mi cama, con las manos temblando. Le envié un mensaje de texto: «Mamá, ¿le diste a Eric mi llave de repuesto?». Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Él necesitaba un lugar. Dijo que estabas siendo difícil. Asumí que te calmarías. Es familia, Nathan. La familia se ayuda. No respondí. Simplemente me senté allí, silencioso, aturdido, viendo cómo los cimientos del poco respeto que me quedaba se desmoronaban. Durante los días siguientes, Eric se puso cómodo, dejó platos en el fregadero, usó mi champú, se comió mis comestibles, durmió hasta el mediodía, y luego se quejó de que estaba demasiado cansado para cocinar. Cada vez que mencionaba que se suponía que no debía estar allí, él lo desviaba: «Es temporal, lo limpiaré más tarde, deja de ser tan estricto, hombre». Me comuniqué con mis padres de nuevo. Lo mantuve tranquilo, mesurado. Necesito que le digan a Eric que se vaya. Esto no está bien. Papá respondió con una sola frase: «Estamos decepcionados de lo egoísta que estás siendo». ¿Egoísta? Esa palabra resonó en mi cabeza cada vez que volvía a casa y encontraba a Eric usando mi PS5, pidiendo comida para llevar en mi sofá, o recibiendo a uno de sus amigos, chicos ruidosos de 30 y tantos que todavía actuaban como universitarios. Una noche, llegué a casa y encontré a Eric poniendo música a todo volumen en la sala de estar. Entré, vi mi botella de whisky favorita, una que había estado guardando para una ocasión especial, a medio terminar sobre la mesa de café. Eric y 2 de sus amigos se reían como si fuera un bar. No dije ni una palabra. Simplemente me di la vuelta y me fui. Conduje hasta un restaurante cerca, pedí panqueques a las 9 de la noche, y me senté en la cabina de la esquina mirando la pared. Estaba tan enojado que no podía hablar. No por el whisky, no por el ruido, sino porque sentía que mi propia casa ya no era mía. Y lo peor de todo, mis padres actuaban como si yo fuera el problema. Como si estuviera suspendiendo alguna prueba tácita de lealtad al no acoger a su hijo de oro con los brazos abiertos. La gota que colmó el vaso llegó 2 semanas después. Estaba en el trabajo, inmerso en reuniones, cuando recibí una llamada de mi arrendador. «Hola, Nathan», dijo, con la voz inusualmente tensa. «Solo quería confirmar, ¿le diste permiso a tu hermano para hablar en tu nombre?». Se me heló la sangre. «¿Qué?». Me llamó por romper el contrato de arrendamiento. Dijo que estaba gestionando la mudanza y quería saber qué tipo de aviso teníamos que dar. Me levanté de mi escritorio con el corazón acelerado. No autoricé nada. No hablé con él. Hablé solo conmigo. Se disculpó. Dijo que le pareció extraño. Le di las gracias y colgué. Inmediatamente llamé a Eric. No contestó. Volví a llamar. Nada. Entonces recibí el mensaje de texto. Pensé que era hora de un nuevo comienzo.
Ese lugar es demasiado pequeño para los dos, de todos modos. Estoy mirando este loft en Midtown. Configuración perfecta para mi idea de startup. Si me aprueban, les pediré que transfieran el contrato de arrendamiento. No debería ser un gran problema. Miré mi pantalla con incredulidad. Estaba tratando de apoderarse de mi apartamento, de mi contrato, de mi casa. Salí del trabajo temprano ese día. Cuando regresé, él estaba en la cocina friendo algo como si fuera un domingo por la mañana. ¿En serio trataste de que me echaran?, dije. Él ni siquiera se inmutó. Tranquilízate. Fue solo una pregunta. Pensé que te mudarías con Sara de todos modos. Rompimos, espeté. Parpadeó. Oh, qué mal. Supongo que eso me funciona a mí, entonces. Me quedé allí, con los puños cerrados, cada músculo de mi cuerpo gritando por explotar. Pero no lo hice. Simplemente me di la vuelta, entré en mi habitación, cerré la puerta con llave y me senté. Esto ya no era solo falta de respeto, era la guerra. Envié un correo electrónico a mi arrendador, explicándole todo. Afortunadamente, él fue comprensivo. Dijo que no volvería a hablar con Eric y que no se harían cambios sin mi consentimiento por escrito. Pero supe que algo había cambiado ese día. Se había cruzado una línea y no podía ignorarlo. Esa noche, me acosté despierto mirando el techo, escuchando los ronquidos de Eric a través de la pared. Y tomé una decisión. No iba a discutir más. No iba a rogar a mis padres que entendieran. No iba a intentar convencer a nadie de nada. Iba a mostrarles. Si querían tratarme como al villano por proteger lo que había construido, bien. Entonces estaban a punto de descubrir de lo que el villano era realmente capaz. Pero antes de que pudiera poner cualquier plan en marcha, sucedió algo que empeoró todo 10 veces, algo que nunca vi venir, algo que llevó todo este desastre más allá del punto de no retorno. Y comenzó con una carta en mi buzón. El sobre era simple. Sin logotipo, sin dirección del remitente, solo mi nombre, escrito en mayúsculas, y el número de mi unidad. Lo encontré encajado entre un catálogo de muebles y un folleto de comida para llevar cuando llegué a casa del trabajo a la noche siguiente, todavía echando humo por la última maniobra de Eric. Había usado mi cuenta de Amazon para pedir un teclado mecánico de $200, alegando que era una inversión en su futuro como codificador. Lo peor es que usó mi tarjeta guardada y pensó que no me daría cuenta. Pero esta carta, esto era otra cosa. La abrí allí mismo, en el vestíbulo, con los dedos rígidos por el frío. Dentro había una página cuidadosamente doblada con un mensaje simple: el crédito de su hermano está arruinado. Incluyó su dirección en 3 solicitudes de préstamo. Llámeme. Mark número de teléfono. Al principio, pensé que era una estafa. Algún cobrador de deudas tratando de pescar algo. Pero mi instinto me decía lo contrario. Escribí el número en Google. Mark era real. Un oficial de préstamos regional de una pequeña cooperativa de crédito. Lo llamé. Mark al habla. Hola. Mi nombre es Nathan. Recibí una carta suya sobre Eric. Hubo una pausa, luego un suspiro. Sí, me imaginé que tal vez usted no lo sabía. Mire, no estoy tratando de causar drama aquí, pero su hermano lo incluyó como conviviente y contacto de emergencia en 3 solicitudes separadas el mes pasado. Utilizó la dirección de su apartamento y dijo que estabas cofirmando un préstamo comercial. Se me revolvió el estómago. Yo nunca. No cofirmé nada. Pensé que su solicitud era sospechosa, se marcó, pero su nombre apareció suficientes veces como para que pensara que merecía un aviso. Gracias, dije, mi voz apenas un susurro. Ese fue el momento en que todo se enfocó. Esto no era solo un caso de Eric siendo perezoso. Me estaba usando, mi nombre, mi dirección, mi vida, como si fuera una bolsa de recursos gratuitos que podía explotar. Y mis padres, o estaban ciegos voluntariamente, o lo sabían y simplemente no les importaba. Esa noche, me senté en mi coche mucho después de haber entrado en el garaje. Simplemente me senté allí, con las manos en el volante, mirando la oscuridad. Había llegado a mi límite. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo: es silencioso, frío, clarificador.
Dejas de esperar que la gente cambie. Dejas de doblegarte para dejar espacio. Dejas de aferrarte a la ilusión de que el amor significa tolerar la traición. Y una vez que sueltas eso, finalmente tienes espacio para construir. Al día siguiente, di el primer paso. Me tomé un día libre por enfermedad en el trabajo, no para descansar, sino para reclamar mi espacio. Llamé a un cerrajero. Eric seguía dormido, probablemente recuperándose de cualquier transmisión nocturna a la que había estado gritando en la sala. Pasé de puntillas por su puerta, dejé entrar al cerrajero e hice cambiar las cerraduras al mediodía. Luego esperé. No empaqué sus cosas. No grité. Ni siquiera dejé una nota. Simplemente me senté en mi sala de estar, con las luces apagadas, el teléfono cargado, la puerta cerrada. A las 3:12 de la tarde, Eric regresó ruidosamente. La manija se movió, luego traqueteó con más fuerza. «Oye, ¿qué pasa?» «¿Nathan?» No respondí. Llamó a la puerta, luego golpeó, y después comenzó a gritar: «¿Cambiaste las cerraduras?» «¿Hablas en serio?» Lo dejé gritar. Lo dejé intentar llamarme 5 veces seguidas. Vi la pantalla mostrar su nombre, luego apagarse de nuevo. No contesté. Finalmente, deslicé mi teléfono por debajo de la puerta. Un mensaje: «Tienes 24 horas para recoger tus cosas. Las dejaré en bolsas en el pasillo. Después de eso, serán donadas». Gritó, me llamó con todos los nombres que se le ocurrieron, pero no me importó. Me sentí más ligero. Se fue después de 20 minutos de rabia inútil. A la mañana siguiente, empaqué sus cosas, las tiré todas en 4 bolsas de basura, las dejé fuera de la puerta y cerré con llave detrás de mí. Él vino más tarde ese día, no dijo una palabra, solo me lanzó una mirada como si le hubiera arruinado la vida. Y tal vez lo había hecho, pero no lo lamentaba. Esa fue la última vez que lo vi en un tiempo, pero las consecuencias no habían terminado. Mamá llamó, furiosa. «Humillaste a tu hermano. Él trató de robar mi contrato de arrendamiento y usar mi nombre para un préstamo. Solo estaba tratando de encauzar su vida. ¿Tiene 30 años, mamá? Yo no soy su plataforma de lanzamiento. Le estás dando la espalda a la familia». Tomé un respiro profundo. No, simplemente me cansé de que me usaran. Papá envió un emoji de pulgar hacia abajo en silencio. Esa era su forma de desaprobación en estos días. Eficiente. Dejaron de llamar después de eso. Y ese fue el comienzo del silencio. No me di cuenta de lo pesado que había sido su ruido constante hasta que se fue. Las primeras semanas fueron extrañas. Me despertaba esperando un nuevo problema, un mensaje pasivo-agresivo, un chantaje emocional. Pero no llegó nada. En cambio, encontré espacio. Empecé a hacer ejercicio de nuevo. Nada elegante, solo trotar por la mañana temprano y mancuernas baratas en el dormitorio. Redescubrí la alegría tranquila de cocinar para uno. Leí libros sin ser interrumpido, vi películas a mi gusto. Incluso conseguí trabajo freelance, algo que había estado demasiado agotado para hacer antes. Un amigo mío dirigía una pequeña agencia de marketing y me preguntó si podía ayudar con la redacción publicitaria. Dije que sí. En poco tiempo, ese trabajo extra se convirtió en una fuente constante de ingresos. Estaba ahorrando más, durmiendo mejor, sonriendo sin forzarlo. No necesitaba validación. No necesitaba aplausos. Solo necesitaba paz. No fue llamativo. No fue venganza. Fue recuperación. Una tarde a finales de febrero, recibí un mensaje de texto de mi prima Mali. «Oye, solo un aviso. Tu hermano se está quedando ahora con la tía Linda. Dice que lo echaste sin razón. Pensé que deberías saberlo». Me reí. No con amargura, ni sarcásticamente, solo divertido. Eric no había cambiado, solo había trasladado el problema. Pero eso ya no era mi problema. Y por primera vez en mi vida, no estaba cargando con su peso. Entonces, un sábado por la mañana, sucedió algo inesperado. Llamaron a mi puerta, no un golpe fuerte y enojado como el de Eric, sino un toque tranquilo, casi vacilante.
Cuando abrí, vi a mi madre sola, sosteniendo una bolsa de papel marrón. Traje cannoli, dijo, con los ojos cansados. Como tú hiciste la Navidad pasada. No me moví. No dije nada, solo me quedé allí. Ella suspiró. ¿Podemos hablar? La dejé entrar. Me senté frente a ella en la mesa. Ella miró a su alrededor. Está más limpio de lo que esperaba. No me reí. No ofrecí conversación trivial. Yo no sabía lo de los préstamos, dijo finalmente. No hasta después. Él me dijo que lo inventaste. Por supuesto que lo hizo. Se frotó las sienes. Ya no sé qué creer. Solo sé que algo se rompió. Y creo que lo hicimos nosotros. No respondí. Ella me miró con unos ojos que apenas reconocí. Siempre has sido el fuerte, el tranquilo. Creo que confundimos eso con que no necesitaras nada. Necesitaba respeto, dije. Eso es todo. Ella asintió. Lo siento. Y por primera vez en mi vida, creí que lo decía en serio. No nos abrazamos, no lloramos, pero nos sentamos a la mesa y comimos cannoli en silencio. Y de alguna manera, eso fue suficiente, al menos por ahora. Pero no todos habían terminado de jugar. Porque una semana después, recibí un correo electrónico de un nombre que no había visto en años, la exnovia de Eric. Asunto, deberías saber lo que está planeando a continuación. Y lo que me envió, lo cambió todo. El asunto me golpeó como una ráfaga de viento frío, deberías saber lo que está planeando a continuación. Eran las 10:46 de la noche de un jueves, y acababa de terminar de revisar unos textos freelance para una pequeña marca de cuidado de la piel. Estaba bebiendo té tibio, sintiendo el cansancio satisfactorio que proviene de un día bien aprovechado. Entonces apareció esa notificación en mi portátil y todo se congeló. Me quedé mirando el nombre, Vanessa Cabrera, la ex de Eric. Salieron hace años, cuando él todavía mantenía trabajos ocasionalmente durante más de un mes. Apenas la conocía, era solo una chica de voz suave, con una media sonrisa y ojos cansados. Nos habíamos visto en algunas barbacoas familiares y una vez en la cena de cumpleaños de mamá. Siempre me pareció demasiado inteligente para Eric, demasiado paciente y demasiado callada. No había escuchado su nombre en años. Honestamente, me había olvidado por completo de ella, hasta ahora. Hice clic. Hola, Nathan. Sé que esto es inesperado. No estaba segura de si debía decir algo, pero pensé que tenías derecho a saber. Eric se ha estado quedando con mi prima Tina durante las últimas semanas. No preguntes, es una larga historia. No me di cuenta hasta que me topé con él en un café cerca de su casa. Hablamos brevemente. Él cree que no sé lo que está haciendo, pero lo sé. Está planeando presentar un informe falso contra ti, algo sobre fraude de vivienda o abuso, lo que sea que él crea que te desacreditará. Le oí presumir de cómo todavía tiene acceso a tu lugar digitalmente y de cómo va a darle la vuelta a la situación. Por favor, ten cuidado. Lo siento por todo, Vanessa. Lo leí 2 veces. Luego de nuevo. Se me cayó el estómago. No había terminado. De alguna manera, Eric todavía pensaba que tenía influencia, o tal vez solo estaba desesperado. Pero lo que me impactó no fue la amenaza, fue el detalle. Todavía tiene acceso digitalmente. Salté del sofá y agarré mi teléfono. Abrí cada aplicación de hogar inteligente que tenía, mi router Wi-Fi, mi cerradura inteligente, el termostato Nest, incluso mi aplicación de entrega de comestibles. Ahí estaba. Eric había iniciado sesión con mi antiguo perfil de acceso para invitados, el mismo que configuré cuando apareció por primera vez en diciembre. Lo había olvidado por completo. Podía ver cuando llegaba a casa, qué comestibles pedía, si estaba fuera el fin de semana. Rebocé todos los accesos, cambié todas las contraseñas, configuré la autenticación de 2 factores en todos los dispositivos que poseía, restablecí todo el sistema Wi-Fi y reemplacé la cerradura digital por una manual a la mañana siguiente. Pero no me detuve ahí. Algo dentro de mí hizo clic. Ya no estaba solo enojado, había terminado de jugar a la defensiva.
Esto no se trataba de establecer límites, se trataba de reclamar todo lo que había intentado quitarme y de asegurarme de que nunca se lo hiciera a nadie más. Empecé a investigar. Fase 1. Información. Si Eric quería iniciar un incendio, bien. Yo traería una tormenta. Primero, llamé a Vanessa. Para mi sorpresa, contestó. Hola, Nathan, dijo en voz baja. Me imaginé que podrías llamar. Gracias por la advertencia, dije. No tenías por qué hacerlo. Ella dudó. Sí, sí tenía. Hablamos durante una hora. Ella me contó historias que nunca supe, como Eric mintió sobre el dinero, usó su tarjeta de crédito sin preguntar, una vez falsificó su firma para inscribirse en un gimnasio que nunca pagó. Cuando ella lo confrontó, él se hizo la víctima. Dijo que estaba tratando de socavar su crecimiento. Era un patrón, el mismo patrón que usó conmigo, con nuestros padres, con todos. Sabe cómo retorcer las cosas, dijo. Pero deja rastros. Tomé notas. Obtuve nombres, fechas, incluso algunas capturas de pantalla. Ella todavía tenía mensajes de texto donde él admitía haber mentido, haber falsificado solicitudes, haber manipulado el sistema. Entonces me puse serio. Fase 2. Documentación. Solicitó mi informe de crédito, que afortunadamente estaba limpio, pero marqué todo, congelé mi crédito, reporté el intento de solicitud de préstamo a 3 instituciones financieras. Confirmaron lo que temía, Eric había usado mi nombre y dirección como contacto alternativo en múltiples lugares. Documenté todo, cada correo electrónico, cada intento, cada mensaje. Incluso solicité imágenes de seguridad de mi edificio de apartamentos para las fechas en que intentó romper el contrato de arrendamiento. Efectivamente, allí estaba, llamando a extraños, organizando fiestas, hablando en voz alta sobre renovaciones a sus invitados. Luego extraje los mensajes de texto de mi teléfono, capturas de pantalla de Eric admitiendo que estaba buscando otros lugares, manejando el contrato de arrendamiento, e incluso esa línea, ese lugar es demasiado pequeño para los dos, de todos modos. Archivé todo en una carpeta. Operación No Más Eric. Pero todavía necesitaba más. Fase 3. Influencia. Me comuniqué con Mali, mi prima, quien me avisó por primera vez sobre Eric durmiendo en casa de la tía Linda. Estaba ansiosa por ayudar. Finalmente lo vas a derribar, dijo, casi regocijada. Bien. Ha estado parasitando a la familia desde Año Nuevo. La tía Linda no puede decirle que no. Le da dinero, lo lleva en coche, incluso le prestó su coche de repuesto. Ella sabe lo de los préstamos. No. Ella cree que está ahorrando para lanzar una compañía de marketing de realidad virtual, lo que sea que eso signifique. ¿Estarías dispuesta a hablar con ella con cuidado? Haré algo mejor, dijo. Lo grabaré. ¿Qué? Habla solo, Nathan, todo el tiempo. Hace monólogos como si estuviera en una película. Dejaré mi teléfono encendido la próxima vez que estemos en el coche. No quería ponerla en una situación arriesgada, pero ella insistió. Efectivamente, 3 días después, me envió una nota de voz. Era corta, pero clara. La voz de Eric: voy a hacer que Nathan parezca inestable. Se cree tan justo. Que espere a que el arrendador reciba ese aviso anónimo. Lo enterraré en papeleo. Se rendirá. Me senté en un silencio aturdido. Esto ya no era solo mezquindad. Esto era malicioso, intencional, calculado. Pero él no sabía algo, solo me acababa de dar cuenta yo mismo. Ahora tenía aliados, gente a la que él había quemado, gente cansada de ser daño colateral en su drama. Vanessa, Mali, incluso el arrendador que había presentado discretamente una queja ante la ciudad después de la falsa maniobra de mudanza de Eric. Y yo tenía opciones. Me acerqué a un amigo mío de la universidad, Jared, que trabajaba en forense digital y derecho cibernético. No era abogado, pero casi. Le conté todo. Él escuchó atentamente, luego dijo: si intenta denunciarte por algo falso, fraude de vivienda, abuso, lo que sea, eso es motivo de difamación si afecta tu trabajo o crédito. Y si accedió a tus cuentas sin permiso, eso es fraude de identidad. ¿Qué pasa si no quiero demandar?
Entonces no demandes, pero construye el caso de todos modos. Consigue la influencia. Nunca sabes cuándo la necesitarás. Así que seguí construyendo, capturas de pantalla, registros, declaraciones de vecinos, notas de voz, correos electrónicos, un dossier completo. Pero no solo estaba recopilando pruebas, estaba planeando un mensaje. Porque Eric no temía las consecuencias, prosperaba en las sombras, manipulaba cuando nadie miraba. Así que mi plan era simple, encender la luz. La oportunidad perfecta llegó en marzo, el cumpleaños de mamá. Todos los años, ella insistía en una cena familiar. Pequeña, privada, solo nosotros 4. Este año, reservó una mesa en su restaurante favorito, algo acogedor, a la luz de las velas y demasiado elegante para como nos sentíamos todos el uno con el otro. Al principio, pensé en saltármela. Pero luego me di cuenta de que era el escenario perfecto para tender la trampa, para soltar la bomba, para terminar con todo de una vez por todas. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Porque la verdadera venganza no se trataba de gritos o demandas. Se trataba de sostener finalmente el espejo y dejar que él viera lo que todos los demás ya sabían, que su viaje gratis había terminado, que él no era la víctima, y que esta vez se había metido con el hermano equivocado. Así que hice mi reserva, ensayé mis palabras y esperé, porque la cena que lo cambió todo estaba a punto de comenzar. La cena estaba programada para las 7 en punto de la tarde. Era una cálida noche de viernes a principios de abril, del tipo que suele traer una tranquila sensación de alivio, pero yo no sentía nada. Mis manos estaban quietas, mi voz tranquila, pero dentro de mí algo ardía a fuego lento. Una resolución largamente gestada que se había agudizado durante meses de traición, chantajes emocionales y manipulación. Esta noche ya no se trataba del cumpleaños de mamá, se trataba de mostrarle a cada persona en esa mesa, especialmente a Eric, quién era yo realmente. El restaurante era pequeño y de lujo, del tipo que le gustaba a mamá para ocasiones especiales. Iluminación tenue, reservados de cuero oscuro, un zumbido tranquilo de música clásica de fondo. Ellos ya habían llegado cuando yo lo hice. Mamá llevaba sus habituales pendientes de perlas. Papá parecía aburrido y ligeramente incómodo con una chaqueta. Y Eric, por supuesto, vestido como si se dirigiera a una noche de juegos, sudadera negra, pantalones deportivos, y esa misma sonrisa arrogante. Entré y me senté con un simple buenas noches. Mamá levantó la vista con una sonrisa educada. Me alegra que vinieras. Eric ni siquiera me miró, solo murmuró, ya era hora. Me serví un poco de agua, fingiendo no oír. El camarero vino y tomó nuestros pedidos. Le siguió una pequeña charla. Mamá habló de su jardín. Papá mencionó algo sobre refinanciar el coche. Eric, fiel a su estilo, comenzó a divagar sobre su nueva empresa tecnológica. Tengo esta pista sobre una plataforma respaldada por criptomonedas, dijo, sus ojos se movían entre nosotros. Es de próxima generación, disruptiva. Asentí pensativamente. ¿Y cómo la estás financiando? Él levantó una ceja. Tengo algunas fuentes. Gente que cree en mi visión. Casi me río, pero no lo hice. Todavía no. Llegó la cena. Los tenedores tintinearon. Mamá se deshizo en elogios por el vino. Y justo cuando las cosas empezaban a sentirse casi normales, me recosté y dije, el mes pasado recibí un correo electrónico interesante de Vanessa. Me habló de los préstamos, de los informes falsos que estabas planeando, usando mi nombre, mi apartamento, mi crédito. El tenedor de Eric se detuvo en el aire. El ambiente en la mesa cambió instantáneamente. La sonrisa de mamá se evaporó. Papá se puso rígido. Eric se congeló. Está mintiendo, dijo. Ella te grabó, Eric, respondí, más tranquilo que nunca. Hablando de presentar un informe falso, admitiendo haber falsificado mi información, incluso presumiendo de cómo le darías la vuelta a la situación. Mamá jadeó suavemente. La editó, espetó. Eso no es real. No sabes de lo que estás hablando. Oh, sí que lo sé, dije, dejando mi teléfono sobre la mesa. ¿Te gustaría escuchar el clip completo? O tal vez ver las capturas de pantalla, las declaraciones que recopilé,
los intentos de préstamo a mi nombre, las imágenes de mi edificio cuando intentaste falsificar la transferencia del contrato de arrendamiento. Abrió la boca, luego la cerró. La sonrisa se desvaneció. No hice nada ilegal, murmuró, sus ojos desviándose hacia mamá. Lo intentaste, repetí. Y si hubiera sido un día más lento, podrías haberlo logrado. Nathan, dijo mamá en voz baja. Tal vez deberíamos discutir esto. No, la interrumpí. No vamos a dejar esto de lado. Esta vez no. Él me puso en riesgo. Mi casa, mi crédito, mi trabajo. Papá se aclaró la garganta. Hijo, tal vez fue solo un error. No lo fue, dije. Pero no importa, porque ya lo denuncié todo. Eric levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Presenté un informe completo a la FDC, a la unidad de fraude de la policía, y a todas las instituciones financieras donde me incluyó. Les di el audio, los documentos, la cronología, todo. Estás mintiendo, dijo él, con la voz baja. Ponme a prueba. Se levantó de su silla de un salto. Estás arruinando mi vida por nada. Arruinaste tu propia vida en el momento en que intentaste robar la mía, dije, todavía sentado. Miró a mamá. ¿No vas a decir algo? Ella se veía pálida, callada. Y por primera vez, vi una duda en sus ojos. Duda real. Dijiste que estaba siendo paranoico, dijo ella en voz baja. Me dijiste que Nathan te encerró porque estaba inestable. ¿Lo estaba? Entonces, ¿por qué hay 3 préstamos vinculados a su dirección? ¿Por qué hay una grabación de ti presumiendo de manipular el sistema? Aún congelado, ella se volvió hacia mí. ¿Qué pasará ahora? Miré a Eric. Eso depende de él. Si se va ahora en silencio, no presentaré cargos penales. Pero si escucho un solo susurro de que está intentando sabotearme de nuevo, entregaré todo a la fiscalía. Eric parecía que iba a explotar. Apretó los puños, su cara se puso roja, pero al final, simplemente salió furioso. Mamá comenzó a seguirlo, luego se detuvo. Me miró con esa expresión extraña y desconocida. Vergüenza, tal vez incluso respeto. Papá no dijo una palabra. Nos sentamos en silencio, solo nosotros 3, luego 2. Finalmente, me levanté. Pagaré mi comida, dije. Pero no me quedaré para el pastel. Mamá no discutió. Me fui esa noche con el peso de años quitado de mis hombros. Eric intentó algunas maniobras más después de eso, me envió amenazas vagas, trató de tergiversar la historia con la familia extendida, pero no funcionó. Porque yo tenía pruebas, y ahora todos sabían quién era él realmente. Mali compartió la historia discretamente con el resto de los primos. Vanessa, sorprendentemente, publicó su propio relato de lo que había soportado en Facebook, y la tía Linda. Ella lo cortó por completo después de enterarse de lo que había hecho con los intentos de préstamo. Eric se quedó callado después de eso. Se rumoreaba que se había ido del estado. Mamá todavía llama a veces. Es más suave ahora, más amable. Ya no defiende a Eric. Y aunque no he reconstruido completamente mi relación con ella, tampoco le cierro la puerta de golpe. En cuanto a mí, estoy prosperando. Me mudé a un apartamento mejor, me ascendieron en el trabajo, convertí ese trabajo freelance en un pequeño negocio, incluso empecé a salir de nuevo. Nada serio, pero más saludable que cualquier cosa que tuve antes. Porque aprendí algo a través de todo esto, a veces la familia no es sagrada. A veces es un peso que cargas hasta que finalmente decides dejarlo. Y cuando lo haces, no solo reclamas tu espacio, te reclamas a ti mismo. Mi hermano trató de robar mi vida, así que le di un asiento de primera fila para verme construir una sin él.